El mundo de la ciencia está conmovido. Se ha realizado lo que algunos consideran probablemente el experimento más importante de la historia de la humanidad, el choque de dos haces de partículas casi a la velocidad de la luz. Se busca reproducir lo que se supone habría sido el origen del universo. ¿Quién mejor que el profesor Modesto Montoya para explicárnoslo? Federico Tarazona es uno de los más notables charanguistas de las nuevas generaciones de músicos del Perú, que no solo ha continuado la tradición de los charanguistas, sino que usa el pequeño instrumento para la ejecución de piezas del repertorio de música académica, y él mismo no solo ha creado piezas para el instrumento, sino que ha creado una modificación del tradicional instrumento. Estos son solo algunos de los temas que tenemos para compartir en este programa que ya comienza. Que el arpa la tocan los ángeles, pero quizá nuestros ángeles toquen charango. Las cuerdas las trajeron de Occidente y cada cultura adaptó la guitarra a su gusto. Como lo presentamos en un informe anterior, está la jarana en México, el socavón en Panamá o el cavaquinho en Brasil. Y en el Perú están el quirquincho o chillador. Y si bien no podemos atribuirnos el origen del charango, los que la tocan difunden la mística andina, nuestra música. Para poder interpretar la música tradicional de un pueblo, hay que identificarse con esa música, conocerlo, diremos, tradicionalmente, para poder captar el mensaje que tiene esa música. Jaime Guardia es uno de los exponentes más representativos del charango peruano, y de la nueva generación, un joven empieza a hacerse un nombre, Federico Tarazona. Federico tiene pues la ventaja de tener formación académica, entonces él ha estudiado guitarra, él tocaba mucha guitarra y tiene pues todos los criterios técnicos de los grandes maestros. Cuando tú aplicas eso a un instrumento tan parecido como es el charango, pues logras más, ¿no? Entonces Federico también trabajó como compositor. Entonces como compositor, dentro de todas las corrientes y tendencias que hay, el charango pues se ha convertido en una carnecita muy rica para explotar, ¿no? Seguí una especialización en composición, en este caso en el Conservatorio de San Petersburgo, en donde estuve durante 2 años. Posteriormente viajo a Alemania para continuar esta especialización y realizar mi maestría en composición también y guitarra clásica. Y bueno, llevo varios años ya en Europa, terminé de estudiar en Alemania, pasé a Francia, en donde también realicé estudio durante 3 años de composición electroacústica. El charango es un instrumento cosmopolita en la actualidad, porque encontramos, por ejemplo, diferentes asociaciones internacionales de charango en el mundo, como asociaciones de charango suizos, por ejemplo. Del mismo modo en España hay asociaciones, como les decía hace un momento, en Japón, en México también, lo hay en Estados Unidos, en Canadá. Es un instrumento cosmopolita, ¿no? La historia del charango es difusa. Tarazona nos brinda algunas luces. Esta hipótesis de que el charango es boliviano o es de origen boliviano está más respaldada en Europa también, por los mismos europeos. Le dan más crédito a estas hipótesis que vienen de Bolivia, ¿no? Porque del charango peruano se conoce muy poco. Es imposible de llegar a saber si el charango tuvo origen dentro del actual territorio boliviano o en el territorio, digamos, del virreinato del Perú o el actual Perú, puesto que cuando llegaron los españoles trajeron consigo diversos formatos de vihuelas o guitarras barrocas también. Y entre ellas había pues la pequeña guitarra barroca, que es la guitarra soprano. Y pues vinieron muchos instrumentos. El charango pudo haber sido también una de esas pequeñas vihuelas o una de esas guitarras que luego, siendo adoptada, tuvo diversas transformaciones. Ricardo Palma en sus tradiciones hace mención también de unos pequeños instrumentos rústicos y de mala construcción, como él dice, a los que le llamaban charangas, ¿no? Y eso es lo más antiguo que existe como documentación, ¿no? Que data
del siglo XVIII. Las crónicas de Huamampoma de Ayala se refieren claramente a una vihuela, ¿no? En esos gráficos en la que hay un mestizo tañendo un instrumento, un cordófono. Ese instrumento es una vihuela sin lugar a duda, o una guitarra barroca pudo ser también, pero de ninguna manera un charango por la morfología, por el tamaño. Como luthier, Federico ha realizado su propio charango. Los cordófonos tenían esta forma, ¿no? Con estas características decorativas, ¿no? De los contornos, con una roseta tallada, contrastes de tripa, clavijas de madera y estos detalles decorativos en el tallado de la cabeza o de la paleta, ¿no? El portaclavijas. De esta manera se amarraban los trastes de tripa en el mástil. Entonces yo he hecho una reconstrucción histórica del instrumento, construyendo un charango que, como te decía, que tiene las mismas características que la guitarra barroca, o que la guitarra barroca soprano que existía en aquella época, que tenía más o menos esta altura en la afinación, ¿no? La técnica de la guitarra clásica lo utiliza para poder tocar con mayor facilidad, diremos, el charango, ¿no? O sea que el charango está tocando como si fuera una guitarra, ¿no? Y esa es una habilidad que en realidad es admirable, ¿no? Vamos al corte comercial y de regreso volveremos con el profesor Modesto Montoya a propósito del experimento científico realizado en Ginebra. Si el pollo se te pone